Hola, en esta ayudantía toca ver el tema de contratos en la cadena de suministro y vamos a considerar particularmente el caso donde existen dos agentes en la cadena, que sería el proveedor y el detallista. Y vamos a ver dos tipos de contratos que se pueden aplicar en este caso. En primer lugar, vamos a ver el contrato de tipo buyback, que es cuando al detallista le sobran productos al final de la temporada y el proveedor se los compra y los termina vendiendo y recupera algo del valor del producto. El otro tipo de contrato que vamos a ver es el de revenue sharing, que es cuando el proveedor le vende los productos al detallista a un precio muy bajo, pero a cambio de esto le pide o le exige una porción de los ingresos que tiene el detallista por las ventas de su producto. Entonces vamos a leer aquí el ejercicio. Dice, la demanda de pasteles tiene su temporada alta la primera semana de cada mes. La tienda de pasteles se ha percatado de esta situación y ha confeccionado la siguiente tabla de frecuencias de demanda. Entonces acá en la primera columna tenemos la demanda de pasteles en la primera semana de cada mes y acá en las veces que ha ocurrido esa demanda. Por ejemplo, una demanda por 250 pasteles ha ocurrido 4 veces y así se lee. Dice, entre la tienda de pasteles y su proveedor se define un contrato tipo buyback que contempla la siguiente información. La tienda vende los pasteles a un precio de 90, que es el precio que paga el cliente final por cada pastel, y se los compra al proveedor a un valor de 60. Para el proveedor, el costo unitario de los pasteles es de 20. En caso de que luego de la semana de alta demanda existan pasteles que la tienda no pudo vender, el proveedor se los compra a la tienda a 40 cada uno y los vende a un precio de remate de 10. Esto es justamente lo que hace el contrato de tipo buyback. Al minorista le sobró, entonces el proveedor se lo compra y lo vende muy barato. En este caso lo tiene que vender muy barato porque si son pasteles es un producto que ya está próximo a vencer, así que tiene que ser un precio muy bajo para que la gente lo compre. Acá se resumen los datos del párrafo y vamos a ver lo que nos piden. Dice la A, calcule el tamaño del lote Q que maximiza la utilidad de la tienda de pasteles. Entonces me voy al Excel, ya me traje los datos de la frecuencia de demanda y lo de los precios y los costos. R es el precio del detallista, el 90 es lo que le cuesta al cliente final pagar por cada pastel. W es el precio que le cobra el proveedor al detallista por cada pastel, que es 60. C es el costo que le cuesta al proveedor fabricar los pasteles, 20 en este caso. Ese es el valor de salvamento, el valor que al final vende el proveedor los productos que el detallista no pudo vender, que era en este caso 10. Y B es el valor de recompra eh, del proveedor al detallista cuando le sobran productos al detallista, en este caso los pasteles. Ya, entonces nos piden encontrar el Q que maximiza la utilidad del detallista. En este caso, yo consideré varias opciones de Q que son múltiplos de 50 y lo consideré así básicamente porque la demanda viene entregada en esta información, en ese formato. Entonces, por eso lo considero igual. Tengo todas estas posibilidades de Q de ordenar y tengo que ver cuál de estas es la que maximiza la utilidad del minorista. Entonces, para cada una de estas cantidades a ordenar, yo tengo que calcular una utilidad esperada. Ya. Primero, ¿cómo calculo la utilidad en cada caso de Q? Para cada uno de estos valores de Q. Bueno, el profesor explica esta fórmula en clase, esta que está acá, pero en realidad es súper intuitiva, es fácil de entender. Ya, si yo ordeno 50 unidades, voy a tener, bueno, yo vendo los productos a un valor de 90. Eso es lo que me paga la gente por cada pastel que vendo, ¿ya? Pero si yo ordeno 50 unidades y me demandan, por ejemplo, 60, al final lo que yo estoy vendiendo son 50, o sea, el valor menor. ¿Qué pasa si yo ahora ordeno 50, pero me demandan 40? Al final lo que yo estoy vendiendo es 40. O sea, siempre es el menor entre la demanda y la cantidad que yo pedí. Entonces esto se expresa con la función mínimo y pongo el mínimo entre la cantidad que yo pedí y la demanda. Ese sería los ingresos que estoy teniendo yo por la venta de los pasteles. Pero también tengo un costo asociado a la compra de los pasteles. ¿Y cuánto es lo que yo compro? Lo que yo compro es la cantidad Q. Entonces,
menos lo que me cuesta cada pastel, que es W, el proveedor me lo vende a 60 pesos, por Q. Ya, pero ¿qué pasa si yo al final de la temporada tengo pasteles que no pude vender? El proveedor me los compra a un precio de B. Pero yo al final de la temporada podría tener o no podría tener pasteles excedentes. En el caso de que tenga, el proveedor me los compra, ¿ya? Entonces, ¿cuándo me los compra? Cuando el Q es mayor a la demanda. O sea, si yo ordené 50 y me demandaron 30, el proveedor me compra 20. Pero si el Q fue menor a la demanda, entonces el proveedor me compra 0. Entonces, ¿cómo eso lo expreso yo? Con la función máximo del Excel. Entonces, si el Q fue mayor al D, entonces voy a tener que venderle esa cantidad que me sobró al proveedor. Si no fue así, no le vendo nada. Por eso el máximo entre la diferencia de la demanda y la cantidad y el cero. Antes de darle entero a la fórmula, voy a fijar todos los valores que no quiero que se muevan. En este caso, la columna F contiene todos los datos, entonces fijo la columna y la fila. Acá quiero que se mueva en la Q, quiero que se mueva en la columna, por lo tanto fijo la fila. Acá la demanda quiero que se mueva en la fila, entonces por lo tanto fijo la columna. Esto como dato, fijo los dos valores. Acá, al igual que delante en la cantidad, fijo la fila. Acá fijo los dos, acá fijo la fila y acá la columna. Entonces ahora puedo arrastrar tranquilamente esta fórmula, suponiendo que no me equivoqué al hacerlo. Acá podemos comprobar, pinchando acá, que los valores no se corrieron y que estos, los extremos corresponden. Entonces está bien escrito. Ya, entonces, estos números que nosotros calculamos acá dentro de la tabla son las utilidades eh, dado el Q y dado que ocurrió cierta demanda. Entonces, si yo pido 50 y me demandan 50, tengo esta utilidad. Si pido 100 y me demandan 200, tengo esta utilidad. Si pido 350 y me demandan 200, tengo esta utilidad. Ya. Pero nosotros necesitamos calcular la utilidad esperada. ¿Y cómo es la forma de calcular la utilidad esperada? Sería la, la suma de todas estas utilidades multiplicados por la probabilidad de ocurrencia de esta demanda, ¿ya? O sea, sería una suma producto entre esto, estas utilidades, y la probabilidad de ocurrencia de esa demanda. O sea, eh, 1500 por la probabilidad de que me demanden 50, más 1500 por la probabilidad de que me demanden 100, más 1500 por la probabilidad de que me demanden 150 y así sucesivamente. Esa probabilidad debería estar calculada acá. Todavía no la calculé, pero ahora lo hago al tiro. Ya, entonces, de acuerdo a la frecuencia, nosotros podemos calcular la probabilidad de ocurrencia de esta demanda, de acuerdo solamente a la frecuencia. Entonces, hacemos la suma para obtener el total de la frecuencia. Y la probabilidad de ocurrencia de la demanda es simplemente la división entre las veces que ocurrió y la cantidad de veces totales que se consideraron. Este lo vamos a fijar. Entonces ahí tenemos la probabilidad de ocurrencia de cada una de estas demandas. Entonces, la más probable que ocurra es la de 200, obviamente, porque es la que más se repite, tiene una probabilidad de ocurrencia de casi un 40%. Ya, entonces ahora el dato acá se actualizó. Obviamente dio 1500 porque todos los datos son 1500 y las probabilidades suman 1. Aquí se puede comprobar, ahí está, suma 1, entonces está bien hecho. Para poder arrastrar la fórmula tengo que fijar esto. Y ahí tenemos las utilidades dados cada Q. La utilidad esperada, dado que Q es 50, 100, 150, 200. Entonces, acá nos podemos dar cuenta que donde el retail, o sea, donde la tienda de pasteles maximiza su utilidad, es acá.
con 5.305 pesos, con un Q de 200. Entonces, cuando la tienda pide 200 unidades, se maximiza la... 200, aquí ya está la respuesta. Cuando la tienda pide 200 unidades, entonces se maximiza su utilidad. Ya, ¿qué nos pide la segunda parte? Dice, calcule el tamaño del OTQ que maximiza la utilidad de la cadena. Bueno, los que vieron acá ya se dieron cuenta cuál es, pero la utilidad de la cadena es la utilidad del minorista más la utilidad del proveedor. Entonces debemos calcular ahora la utilidad del proveedor. Entonces es parecido a cómo se hace con el minorista. Em, si me hacen un pedido por 50, entonces voy a tener unos ingresos de 60, porque yo lo vendo, siendo proveedor, lo estoy vendiendo 60, por la cantidad que me pidieron, 50. Entonces voy a tener un ingreso por ese lado, pero también tengo un costo asociado en lo que me cuesta fabricar cada pastel. Entonces tengo un costo de 20 por la cantidad de pasteles que fabrico. Menos, eh, si al detallista le sobraron pasteles al final de la temporada, o sea, al final de la semana, el proveedor se los tiene que comprar. Se los tiene que comprar a un precio de D, que en este caso es 40. Por, y acá, igual que delante. Si le sobraron, entonces tiene que venderlo, y si no, entonces le vende cero. Entonces, ¿cómo veo si le sobraron? Con el máximo entre la resta de la cantidad y la demanda y cero. Ya, ¿y qué hago yo con esas unidades que le compro? Esas mismas unidades, después yo las vendo. Las vendo a un valor de rescate de S. Y ese valor de rescate, o sea, ¿cuántas unidades vendo? Las mismas que les compré. Entonces, este término lo voy a copiar y lo voy a pegar. Ya, entonces, igual que ven antes de poner enter, voy a fijar todos los valores que sé que tengo que fijar para que pueda arrastrar tranquilamente la fórmula. Todos los que van con F son parámetros, son datos dados, así que sé que tengo que fijarlos al tiro. Ya, entonces ahora puedo arrastrar la fórmula y la utilidad esperada se calcula igual que en el caso anterior. En la suma producto entre las utilidades en cada escenario de demanda, porque esta es la utilidad para la demanda 50, utilidad para la demanda de 100, o la probabilidad de que ocurra esa demanda. Igual la probabilidad de que ocurra esa demanda, esta. Entonces, haciendo eso tenemos la utilidad esperada para cada Q. Se me olvidó fijar acá, por eso salió mal lo... Ya. Entonces, acá, ¿qué nos damos cuenta? Que las utilidades, mientras más grande el pedido, las utilidades siguen aumentando. Entonces, para el proveedor es conveniente que le pidan grandes cantidades de productos, ¿ya? Pero el minorista no va a hacer eso porque a él no le conviene pedir, por ejemplo, 350 unidades porque tiene una utilidad baja. En cambio, si pide 200 unidades, tiene una utilidad mucho mayor. Ahora, la utilidad de la cadena, que es lo que pedían en la pregunta, dice, calcula el tamaño de Q que maximiza la utilidad de la cadena, sería la suma de el minorista más de la utilidad del minorista más la suma de más la utilidad de la cadena. Entonces ahora puedo arrastrar y aquí vemos que la utilidad de la cadena obtiene el máximo cuando el Q es 300, ¿ya? Pero el minorista no va a ordenar 300, va a ordenar 200, porque ahí es donde él maximiza su utilidad. Bueno, primero respondemos la pregunta acá, es 300. ¿Y qué sigue después? Calcule el precio óptimo de compra de los artículos no vendidos.
Ya, calcular el precio óptimo de compra de los artículos no vendidos, calcular este B óptimo. Calcular este B óptimo significa calcular un B tal que el Q de la cadena sea igual al Q del minorista, ¿ya? Em, ¿Cómo logramos que el Q de la cadena sea igual al Q del minorista? Em, en el modelo del vendedor de diario, que es en lo que se basa esto, em, había un valor que nosotros calculamos que era la razón crítica, que era un nivel de servicio, que al final era una probabilidad que nosotros lo evaluábamos en una función de distribución de probabilidad inversa, en la inversa de una función de distribución, y obteníamos un valor de Q óptimo que satisfacía ese nivel de servicio. En este caso, de acuerdo a esta fórmula que está acá, el lado derecho representa el Q, todo esto, el f a la menos 1 de esta razón crítica, lo que está entre paréntesis la razón crítica, el f a la menos 1 de esto representa el Q de la cadena, y el f a la menos 1 de esto representa el Q del minorista, ¿ya? Em, Esto, lo que está dentro es lo que se llama la razón crítica, que es lo que se calculaba con el CU, que era el costo de subestimar la demanda, dividido en CO más CU, y el CO era el costo de sobreestimar la demanda. Entonces, se calcula el costo, el CO y el CU para la cadena, y se calcula su razón crítica, esto va a dar un número, y también se hace lo mismo para el minorista, y esto va a dar un número. Pero la cosa es que acá hay un parámetro B, que ese parámetro nosotros lo podemos ir variando, de forma que el número que hay acá adentro sea el mismo número que hay acá adentro, de forma que cuando nosotros apliquemos la función inversa de distribución, obtengamos el mismo Q acá y el mismo Q en este lado. Entonces, la forma en que estos dos valores den lo mismo es que ambas razones críticas sean iguales. Entonces, nosotros igualamos ambas razones críticas y despejamos el valor de B. El valor de B se obtiene entonces con esta fórmula. El profesor está en clase, lo explica súper detallado, y si lo más probable es que ahora no lo hayan entendido, pero ahí lo van a entender bien, ¿ya? Em, ya, entonces, aplicando esa fórmula, nosotros calculamos el valor de B, que es R menos S, dividido en R menos C, por W, menos C menos S, dividido en R menos C, dividido en R menos C. Bueno, y esto va multiplicado por R. Entonces, el valor óptimo de B, en este caso, es 55. Con este valor de recompra, de cuando al detallista le sobra un producto y el proveedor se los compra, deberíamos obtener que el óptimo del minorista se alcanza acá en 300. Antes de ver eso, voy a graficar estos datos para que vean cómo pasa el cambio de eso. Voy a graficar las utilidades, ¿ya? Entonces, esta serie va a ser el minorista, y en los valores X voy a poner las distintas cantidades Q, y en los valores Y las utilidades esperadas para ese Q específico. Este va a ser el proveedor, los valores X son los mismos, los valores Y van a ser la utilidad esperada
según el Q que se ordenó. Y esta va a ser la utilidad de la cadena. Los valores X y los valores Y son la utilidad de los cadenas dados cada Q. Ya, entonces, aquí el azul representa al minorista y como ya vimos anteriormente, alcanza su máximo acá en 200. Mientras que la cadena obtiene la utilidad en máxima cuando el Q vale 300. Eh, entonces lo que queremos es que el minorista eh, se traslade este punto máximo acá cuando el Q vale 300, de forma que se alcance la máxima utilidad en la cadena. Entonces, ¿cómo logramos eso? Como ya dijimos, variando el valor del B. Ya, ¿qué preguntaban en la otra? Ya grafique las utilidades. Ya, pero ahora vamos a graficar las utilidades considerando el B nuevo. Entonces, vamos a hacer que este valor sea igual a este. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que ahora el minorista, si nos damos cuenta acá en- en la tabla, alcanza su máximo, su utilidad máxima, cuando el Q vale 300. Acá también no se nota tan bien, pero igual se puede decir un poco. En cambio, el proveedor también alcanza su utilidad máxima en 300. ¿Y qué vemos? Que la utilidad máxima de la cadena no ha cambiado, sigue siendo la misma. Y es cuando el Q vale 300. Aquí se obtiene entonces, al cambiar el valor de recompra de los productos cuando al detallista le sobran, hasta 55, las utilidades del minorista suben y alcanza su máximo cuando ordena 300 unidades. ¿Ya? Ese sería el caso para el primer ejercicio. Entonces graficamos las utilidades de la tienda, el proveedor y la cadena. Ya, vamos ahora a ver la segunda parte. Dice, considera ahora un contrato de tipo revenue sharing o reparto de ingresos. Dice, el detallista vende cada pastel en 90 y se los compra al proveedor por 15. Aquí vemos lo que dije yo delante, que es cuando el proveedor baja considerablemente su precio de venta, porque antes era 60 y ahora se lo está vendiendo en 15, o sea, mucho más barato. El costo de la confección de los pasteles sigue siendo 20. Miren, de hecho, incluso el precio al que le vende el proveedor al detallista es inferior al que él lo fabrica. Bueno, en realidad esto tiene que ser así para que matemáticamente esto tenga sentido. Em, Cada pastel no vendido por la tienda es rematado a un valor de 10 y los ingresos se reparten de forma que el proveedor se queda con el 60% de las ventas. Acá era 70, lo siento, me equivoqué. 70% de las ventas. Entonces, em, y acá se puede ver lo otro, en la otra parte del reparto de ingresos, que es cuando el proveedor exige una parte de las ventas, en este caso el 70%. Es harto. Y acá, bueno, resumo los datos nuevamente. Acá era 0,3. Aquí nos piden, calcule el tamaño del OTQ que maximiza la utilidad de la cadena. Eso es lo primero que nos piden. Entonces vamos acá, Revenue Sharing. Igual que delante, vamos a necesitar las probabilidades de ocurrencia. Entonces sumo este dividido en total. Este le fijo los valores. Ya. ¿Cómo calculo la utilidad del detallista en cada escenario de Q, en cada caso de Q? En este caso, el detallista no se queda con toda la venta, se queda solamente con una parte, con un 30%. Y no le vende lo que le sobra al detallista, o sea, al proveedor, sino que el mismo detallista es el que lo remata. Entonces, iniciemos con el detallista vende su producto a 90, o sea, tiene un ingreso de 90 por cada producto que vende. Ya, igual que antes, si ordena, si ordena, por ejemplo, 50 y le demandan 40, entonces la venta real que hace es de 40, es por el valor menor.
Y si ordena 50 y le demandan 60, también lo que realmente vende el menor valor. Entonces, por el mínimo, entre el 50 y el 50 de la demanda. ¿Ya? Pero el detallista no percibe todos los ingresos de esto, sino que percibe solamente una parte, que en este caso es el 30%. ¿Ya? Y también tienen que incurrir en el costo de compra de los productos que está vendiendo. Si pidió 50 pasteles, entonces tiene que pagar por los 50 pasteles. Entonces, menos los 50 pasteles que pidió, por lo que le cuesta a cada uno. Voy a poner en regla. Menos lo que le cuesta a cada pastel, por la cantidad que pidió. Más. Aquí el mismo detallista es el que se hace cargo de las unidades que no pudo vender. Entonces, las unidades que no pudo vender al final del periodo, las remata a un precio muy bajo después. Entonces, las remata a un precio de 10 si es que le sobran unidades. ¿Cómo veo si le sobran? Igual que delante, con la función max, u menos b y 0. Ya, y voy a fijar aquí los valores que tienen que fijar. Ya, entonces ahora puedo arrastrar. Y si los datos coinciden, entonces debería haberlo hecho bien. Ya. La utilidad esperada, igual que delante, la suma producto. Y aquí tengo la utilidad esperada para cada Q. Vemos acá que la máxima utilidad se alcanza cuando la tienda minorista ordena 250 unidades, porque ahí alcanza 2.244 pesos de utilidad esperada. ¿Nos preguntaban eso? Calcula el tamaño que maximiza, no, nos piden el que maximiza la utilidad de la cadena. Entonces deberíamos ahora calcular la utilidad del proveedor. El proveedor vende un precio de 60, o sea, de 15 en este caso. De 15, por lo que el detallista le pide. En este caso, Q. Menos lo que le cuesta fabricar cada pastel, por la cantidad de pasteles que le piden. Y además tiene un ingreso que corresponde a la porción de ingresos del minorista. En este caso, el proveedor se queda con un 70% de las ventas. Eso lo representamos con el 1 menos el P. Que la porción de los ingresos con la que se queda el minorista. Y eso lo multiplicamos por lo que lo vende el minorista, por lo que finalmente vende, que como ya hemos dicho es el mínimo entre Q y B. Así calculamos la utilidad del proveedor. Entonces, todos los datos que tiene la F los fijamos entero. Ya. Entonces ahora podemos arrastrar la fórmula. Y si los datos coinciden, entonces quiere decir que no me equivoqué. Ya. Entonces, estas son las utilidades para cada Q dado que se cumpla cierta demanda. Entonces, para calcular la utilidad esperada, multiplicamos esta utilidad por la probabilidad de que ocurra esa demanda. Suma producto
Y aquí fijamos esto. Ya, en este caso, el proveedor alcanza aquí un máximo con 300 unidades y el detallista o la tienda de pasteles lo alcanza en 250 unidades. Veamos dónde se alcanza el máximo de la cadena. Ya, el máximo de la cadena se alcanza acá con 300 unidades con una utilidad esperada de 14.111 pesos. Eh, Voy a graficar esto nuevamente. Sería el detallista. Utilidad esperada. Proveedor. Siempre igual es bueno graficar porque así queda más clara la información a veces. Como que los números uno tiene que estar buscando. Ya, entonces aquí podemos ver que el máximo de la cadena ocurre en el detallista, o sea, el máximo del detallista, o en el leyenda, por decirlo así. El máximo en el detallista ocurre acá en un valor de 250 unidades, donde acá teníamos el máximo, pero el máximo de la cadena ocurre acá, con 300 unidades. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es que este valor máximo que ocurre cuando el Q vale 250 se traslade acá de forma que se alcance la utilidad máxima que puede tener la cadena. ¿Y cómo logramos esa utilidad? A ver, con esta pregunta. Calcula el porcentaje óptimo de los ingresos que debe tener el minorista y la utilidad de la cadena que se obtiene con dicho porcentaje. Ya, entonces, el porcentaje óptimo de ingresos que debe tener el minorista. Ya, igual que en el caso del buyback, que hacíamos la razón crítica y le aplicábamos la función inversa de forma que el Q del detallista fuera igual al Q de la cadena, entonces hacíamos que las razones críticas fueran iguales y despejábamos el B. Aquí hacemos lo mismo, pero en este caso despejamos el P, que el P en el otro caso no aparecía porque en el otro caso todos los ingresos iban al minorista. En este caso no, es de reparto de ingresos, entonces los ingresos se reparten entre minorista y proveedor. Por eso aparece el P y despejamos el P. Al despejar el P obtenemos que corresponde a esta expresión. Entonces aplicamos la fórmula, es igual a R por S menos W más S por W menos C. Y eso dividido en R por S menos C. Entonces el P óptimo debería, eh, la proporción óptima que debería irse para el minorista es de 55%. Inicialmente era de un 30%, pero con ese 30% vemos que no se alcanza el óptimo de la cadena. Por lo tanto, tenemos que calcular el P óptimo. Ya. Entonces, si nosotros hacemos que este valor del 30% sea igual al 55%, abajo porque se cambia el gráfico.
Entonces, ahora lo que pasa acá es que las utilidades del detallista aumentaron porque mayor parte de los ingresos fueron hacia él y la utilidad del proveedor disminuyó porque se quedó con una menor proporción de los ingresos. Pero al hacer este cambio, se obtiene que el detallista obtiene su máximo acá en 300 y acá se nota con 7.055 pesos en 300. Entonces, al detallista tener eh, esta utilidad con este valor de Q, entonces va a ordenar 300 unidades y va a hacer que las utilidades de la cadena total sean máximas. Entonces, finalmente nos piden comparar las utilidades de la cadena obtenidas con el buyback y el revenue sharing. Ya. Entonces, finalmente, las utilidades de la cadena se reflejan acá en esta fila. Se alcanza un máximo con un Q de 300 unidades, 300 pasteles, y utilidades esperadas de 14.111. Eso en el revenue sharing. ¿Qué pasa en el buyback? Buyback tiene un máximo también en 300 unidades y también por 14.111 unidades. O sea, ¿qué es lo interesante de esto? Lo importante de los contratos es que sin importar el contrato que se aplique, la utilidad de la cadena siempre va a ser la misma. ¿Y esto por qué ocurre así? Esto pasa porque nosotros los valores que vamos cambiando son valores que ocurren al interior de la cadena, entre los agentes. Entonces, si nosotros variamos el valor de B, en este caso del buyback, B era el precio al que el proveedor le compra al detallista. ¿Ya? Entonces, aquí una ganancia por parte del detallista y un costo por parte del proveedor, pero que se mantiene dentro de la cadena. Esas transacciones de dinero que ocurren dentro de la cadena no afectan a la utilidad total ni al Q óptimo, sino que solamente es como eh, qué agente se queda con más o con menos de forma que se alcance la utilidad óptima. ¿Ya? Por ejemplo, si se variara el precio de los extremos de la cadena, en este caso el R es un valor que ocurre en el extremo de la cadena de cara al cliente, porque el cliente es el que paga por 90. O los costos. Los costos ocurren en el otro extremo de la cadena para el proveedor, porque es lo que le cuesta al proveedor fabricar el producto. Si variamos, por ejemplo, alguno de estos valores, ahí sí tendríamos variaciones en la utilidad total de la cadena, porque de hecho en base a estos valores con los que se calcula la razón crítica, ¿ya? Y bueno, en el caso del revenue sharing, el P es directamente una proporción de quién se queda con más y quién se queda con menos dentro de la cadena, pero no afecta los ingresos a los extremos de la cadena. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, que no importando el contrato que se aplique, las utilidades de la cadena son las mismas y se alcanzan en el mismo Q. Entonces, esa sería la ayudantía. Si tienen alguna duda, me pueden escribir. Voy a dejar mi correo en la descripción y mi número capaz que también lo deje. Así que, bueno, muchas gracias por ver y buena suerte, que les vaya bien a todos y espero que se haya entendido, en serio. Ojalá que se haya entendido y si no, me preguntan, por favor. Bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima.